Continuamos acá en Tarde pero Seguro. Recordá seguirnos en TPS OK en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Y como te comentábamos en el bloque anterior, ahora estamos con Jazmín Granados, que nos va a hablar sobre el ser trans, los derechos y la actualidad de hoy en día. Jazmín, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. ¿Qué significa ser transgénero? Transgénero puede entenderse como cuando en algún momento te cuestionas sobre el género que se te fue asignado al nacer. Ya sea una transición que esté en alguna etapa más avanzada o puede ser tranquilamente una situación en la cual no te percibís de la manera en la que se te denominó. Por ejemplo, de construir los pronombres que se usan, las estéticas que se usan, eso trata de eso, la expresión del género. Pero la autopercepción, como te sentís dentro de vos, es eso lo que te puede llegar a definir como transgénero. ¿Vos cómo te identificás o qué pronombre preferís? Prefiero el pronombre femenino, pero no siento como una necesidad muy fuerte sobre los pronombres, tal vez por la costumbre o por alguna otra cuestión, pero me autodefino como no binaria y queer. Es algo que no tengo muy definido porque me siento también muy acercada al género femenino a nivel personal. Y una consulta más que nada mía personal, capaz, o como puede llegar a tener la gente, digamos, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? El sexo se suele estar refiriendo a la sexualidad genital, de cómo nació la persona biológicamente. El género es simplemente la percepción que tenés sobre tu propia identidad. También puede incluir cómo expresás esa identidad. No necesariamente una cosa significa la otra, ni la otra tiene que afectarse por ella. Bien, hablando de definiciones, ¿no? ¿Qué significa transicionar? Transicionar puede estarse refiriendo a cuando empezás activamente a expresar que querés deconstruir el género que se te fue impuesto. En ese caso, ya sea a través de expresiones de género o a través de tus propias formas de ser, empezás a transicionar tu género asignado a un género autopercibido. ¿Y recordás cómo y cuándo fuiste consciente de tu transexualidad? O sea, no sería transexualidad, sería transición, pero sí. En muchos momentos de mi vida me voy acordando que había como señas de que sinceramente no me sentía ni un hombre ni una mujer, pero me sentía mucho más femenina que otra cosa. En otras ocasiones pensé que no me tenía que definir por ninguna definición, ningún concepto. Y antes, cuando era más chica, por ejemplo, me definía como una vasija y que tenía un alma. Y a mí me gustaban las almas, yo ignoraba la vasija de las personas. Era simplemente la forma que encontraba de definir lo que yo sentía en mi identidad, aún si no tenía tanta especificidad de los términos. Hace 1 año y medio aproximadamente empecé una transición activa que va también desde lo estético y desde la expresión y desde el uso de pronombres, y a su vez también a tratar de analizar cómo es vivir siendo una mujer. ¿Cómo le explicaste a tu familia lo que te pasaba y cómo reaccionaron ellos? Mi familia... ¿Me podrás responder en el próximo bloque? Sí, cómo no. Bien. Bueno, nosotros continuamos con más Tarde pero Seguro. Continuamos acá en Tarde pero Seguro y habíamos quedado con una preguntita pendiente antes del corte. ¿Cómo le explicaste a tu entorno lo que te pasaba y cómo lo tomaron? En lo que fue mi entorno familiar, simplemente lo comenté de forma casual. Mi familia ya tenía los conceptos de construcción del género ciertamente avanzados. Con mi hermana siempre fuimos muy unidas y siempre hablamos de este tipo de cuestiones. Y ya habíamos hablado desde que yo tenía 12 años que no me sentía ni hombre ni mujer, ni esas definiciones,
pero que no sabía cómo definirlo. Tuve mucha contención de parte de mi mamá y de parte de mi hermano, que ahora empezó a usar los pronombres adecuados, aun si le cuesta, aun si noto que es algo que es trabajoso para él. En el grupo de amigos y los grupos de trabajo, por ejemplo, fue relativamente bien, más allá que en el trabajo no lo pude blanquear todavía. No son personas que siento que pueda expresarles ese tipo de cuestiones y que no tenga ninguna repercusión en mi vida, al menos no repercusiones negativas, pero el grupo de amigos sí es algo que ya tenían presente de alguna manera, aun si no estaba claro a qué me estaba queriendo acercar. ¿Pensaste en operarte o algún otro tratamiento? Algo que se me ocurrió desde hace muchos años y que últimamente, hace más o menos un año, se me pasa por la cabeza todos los días. Es algo más complejo en sí que el simple hecho de buscar un cuerpo que te hace sentir más propia, porque yo no necesariamente siento que un cuerpo biológicamente gestante no sería adecuado para mí. Yo no siento que con una vagina me sentiría mejor o me sentiría cómoda. Tampoco me siento cómoda teniendo mis genitales masculinos y sinceramente es algo que me deja desconcertada sobre qué hacer sobre eso. A su vez el desconocimiento que tengo de la transición hormonal me hace tener más prudencia antes de decidir, tratar de sacarme todas las dudas posibles. Y hablando del trabajo que decías anteriormente, ¿crees que podés llegar a tener dificultades si llegas a decir quién sos realmente o cómo te sentís? Sí, el problema no es tanto el ambiente de trabajo, sino las personas, que son personas muy adultas que no expresan, al menos en la cotidianidad, una abertura de mente sobre esta situación, que es simplemente mi identidad y que no cambiaría nada de su vida, pero por cómo se expresan, por cómo hablan de este tipo de temas, a modo de burlas, a modo de estigmatización, a modo de ridiculización constante, entiendo que no sería algo positivo. A su vez yo sé que son personas que trabajan en un ambiente muy marcado por las relaciones sociales. Entonces una relación social negativa con ciertas personas o una imagen negativa con ciertas personas podría hacer de que no trabaje más, o no tener posibilidades de ascenso, o no tener posibilidades de acceder a los derechos básicos o equitativos con otras personas en ese trabajo. Bien, ¿vos pensaste en renovar tu DNI? Sí, pero no necesariamente tengo un apuro sobre eso. Es algo que no siento que me cambie demasiado mi identidad. Solo me molesta a veces cuando tengo que mostrarlo en alguna situación donde estoy expresando mi género de forma más auténtica, ya que no refleja bien quién soy a nivel estético. ¿Sentís un cambio social con respecto a lo que sos? Hace un buen tiempo de que veo que hay mucha movilización gracias al transfeminismo para que se concientice sobre este tipo de disidencias que antes estaban muy invisibilizadas o estaban muy estigmatizadas, siempre marcadas desde la imagen de la prostitución o desde la imagen de las personas degeneradas, cuando es simplemente una identidad de cómo te percibís y no está relacionado ni siquiera con una expresión de la sexualidad, no necesariamente. A su vez también siento de que hay un choque cultural respecto a eso, que son las personas que pretenden que la sociedad se mantenga en una estructura tradicional y que obviamente están disgustadas con que eso se plantee, que se pongan sobre la mesa las situaciones y se blanqueen que existen personas trans, existen personas no binarias, existen personas que no se perciben dentro del espectro de género que es más conocido, y sinceramente entiendo de que es un cambio tal vez lento, pero es un cambio que se está gestando. ¿Te sentís cuidada por el Estado, bueno, sobre todo después del caso de Diana Zacayán, ¿no? El asesinato de la activista trans, que bueno, igualmente ya está condenado el asesino? Yo particularmente siento que el Estado está tomando medidas sobre los casos que son de situaciones abusivas, de situaciones de riesgo y vulnerabilidad, pero a la vez hay una cuestión muy grande de la invisibilización de las personas que están en vulnerabilidades socioeconómicas,
que es algo que desde siempre se invisibilizó y que no necesariamente esto pierde esa regla. A su vez también se les estigmatiza aún más en sus situaciones y se pierde el foco, que es simplemente el establecer y hacer funcionar los derechos humanos que todos tenemos y que no necesariamente tenemos que tener una diferenciación por eso. Nada más que eso. Bien, bueno, entonces muchas gracias, Jazmín, por habernos visitado, por haber transmitido un poco más de conocimiento, ¿no? Porque a veces desde la ignorancia es también, ¿no?, cuando se discrimina. Bien, bueno, nosotros nos tenemos que ir este bloque. Acordate de seguirnos en @tpsoc.